Muy buenas amigos míos, ¿cómo han estado? Mi nombre es Enrique Zuleta y sean bienvenidos una vez más a mi canal Quique Te Enseña. El día de hoy vamos a continuar con nuestro curso de ecuaciones diferenciales, donde si recordarán en videos anteriores ya habíamos estado desarrollando lo que era el método de separación de variables. Ahora nosotros vamos a conocer un nuevo método, el método de ecuaciones homogéneas. Podemos partir entonces de la pregunta ¿qué es una ecuación homogénea? Podríamos indicar la definición de una función homogénea tomando en cuenta una función de x y y que va a ser homogénea de grado n siempre y cuando se cumpla una condición básica. Esa condición nos diría que nuestra función de lambda x, lambda y tiene que ser igual a nuestro valor de lambda elevado a la n multiplicado por nuestra función evaluada en x y y. Para entender mejor esta idea vamos a ir resolviendo dos ejemplos. Un primer ejemplo nos va a indicar si esta función xy es igual a x al cubo y al cuadrado menos y a la quinta, determinar si esta función sería homogénea o no homogénea y en caso de ser homogénea cuál sería su grado. Entonces para eso nosotros vamos a aplicar nuestra definición. Va a ser homogénea si se llega a cumplir esa igualdad, ¿no? Entonces vamos a ir manejando nuestra función evaluada de lambda x, lambda y. Entonces lo que nosotros tendríamos que hacer es decir, lambda x, todo esto elevado al cubo, multiplicado por y al cuadrado, sería lambda y elevado al cuadrado, menos y elevado a la quinta, es decir, tendríamos que reemplazar lambda y elevado a la quinta. Esto tendría que ser igual a lambda elevado a la n, que es lo que nosotros queremos determinar, es decir, nuestro grado de la ecuación homogénea, si es que lo es. Esto multiplicado por nuestra función xy. La función xy directamente sería x al cubo y al cuadrado menos y elevado a la quinta. Entonces nosotros podemos ir realizando un poquito de álgebra y diríamos por un lado, en este lado nosotros tenemos lambda elevado al cubo, aquí tenemos lambda elevado al cuadrado, entonces manejaríamos lambda elevado a la quinta multiplicado por x elevado al cubo por y elevado al cuadrado. Luego aquí nosotros tendríamos menos lambda elevado a la quinta multiplicado por y elevado a la quinta. Esto tendría que ser igual a lambda n por x al cubo por y al cuadrado menos y elevado a la quinta. Si desarrollamos un poco esa expresión, nosotros podríamos ir viendo que lambda a la quinta es un término común en ambas expresiones. Entonces nosotros podríamos llegar a factorizarlo de acá. Entonces diríamos que lambda elevado a la quinta multiplicado por x al cubo por y elevado al cuadrado menos y a la quinta tendría que ser igual a lambda elevado a la n multiplicado por x elevado al cubo por y al cuadrado menos y elevado a la quinta. De esa expresión entonces nosotros podríamos estar viendo que ese término entre paréntesis es el mismo a ambos lados y nosotros tenemos lambda a la quinta igual a lambda a la n. Por inspección nosotros podríamos decir que n sería igual a 5, con lo cual podemos notar que esta ecuación se llega a cumplir. Si se cumple la ecuación como habíamos indicado sería una ecuación homogénea y el grado de esta ecuación homogénea sería de grado 5. Vamos a ver ahora un segundo ejemplo en el cual tomaremos esta función de xy, x al cuadrado y más xy al cuadrado más 1. Entonces una vez más vamos a revisar si esta función es homogénea o no y de ser homogénea cuál sería su grado. Entonces vamos a volver a aplicar lo que sería nuestro concepto y vamos a calcular la función de lambda x, lambda y. Para esto iría diciendo que tendríamos lambda x elevado al cuadrado multiplicado por lambda por y más lambda por x multiplicado por lambda por y, esto elevado al cuadrado y más 1. Esta expresión tendría que ser igual a lambda n multiplicado por toda la ecuación que nosotros tenemos a este costado, es decir, x al cuadrado y más x y al cuadrado más 1. Una vez que nosotros tenemos esto, podemos empezar a desarrollar la expresión diciendo que de este lado tendríamos lambda al cuadrado por lambda, lambda elevado al cubo, x al cuadrado multiplicado por y, más aquí tendríamos lambda por lambda al cuadrado, lambda elevado al cubo, esto multiplicado por x y por y elevado al cuadrado más 1. Esto va a ser igual a lambda elevado a la n multiplicado por x al cuadrado por y más xy elevado al cuadrado más 1. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer a continuación sería intentar factorizar nuestra función lambda elevado a la n. Si nosotros hacemos esto, podemos notar que eso se puede llegar a realizar solo en estos dos primeros términos, en este y en este, ¿no?
teniendo entonces de esta manera lambda elevado al cubo multiplicado por x al cuadrado por y más xy elevado al cuadrado, esto más 1 tendría que ser igual a lambda elevado a la n multiplicado por x al cuadrado por y más xy elevado al cuadrado más 1. Como podemos ver en este caso, claramente no existe una igualdad en ambos costados. Al no ser iguales estos dos términos, estas dos funciones, nosotros podríamos decir que esta ecuación no es homogénea y por tanto obviamente nosotros ya no tendríamos que considerar lo referente a su grado. Una vez que nosotros hemos logrado explicar cuál es el concepto de una función homogénea, podemos llegar a aplicarlo para una ecuación diferencial homogénea. Nosotros vamos a indicar que si nosotros tendríamos una ecuación diferencial de esta forma, conformada por una función m de x y con respecto de x, más una función n de x y con respecto de y igual a 0, al tener esta ecuación diferencial, podríamos decir que esta ecuación diferencial va a ser homogénea si tanto nuestras funciones m, x, y y la función n, x, y, si estas dos ecuaciones son homogéneas y también tienen que ser homogéneas del mismo orden, del mismo grado, ¿no? Entonces, en el caso que nosotros llegamos a tener esta condición cumplida, lo que nosotros podemos hacer para poder resolver este tipo de ecuaciones será utilizar un cambio de variable. Este cambio de variable va a consistir en lo siguiente: nuestra función y podría ser igual a una variable b multiplicado por x. Entonces, al realizar este cambio de variable, nosotros ya vamos a poder reordenar esta ecuación y posteriormente utilizar un método que ya conocemos, el método de separación de variables, para poder resolver nuestra ecuación diferencial. Vamos a aplicar estos conceptos resolviendo nuestra primera ecuación diferencial por este método. Podemos revisar que esta ecuación diferencial no puede ser resuelta por el método de separación de variables, ya que tiene este término y en este costado que no va a poder pasar al lado de los diferenciales de y. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es inicialmente verificar que se pueda aplicar justamente nuestro método para las ecuaciones homogéneas. Entonces, yo voy a analizar por separado cada una de esas, tanto esta como esta función. Vamos a aplicar la definición indicando que 2x sería 2 por lambda x, esto más lambda por y, tiene que ser igual a lambda elevado a la n y multiplicado por la función de 2x más y. Entonces nosotros podemos ir revisando de esta ecuación si hacemos un poquito de álgebra, que sería 2 lambda x más lambda y igual a lambda elevado a la n por 2x más y. Si nosotros factorizamos el valor de lambda, tendríamos lambda multiplicado por 2x más y sería igual a lambda elevado a la n multiplicado por 2x más y. Como podemos observar, esos dos términos, tanto este como este término, son iguales, por tanto nosotros podríamos decir que n sería igual a 1. Esta ecuación es homogénea de primer orden. Voy a realizar el mismo análisis para esta otra función. En este caso la función sería de menos x. Entonces lo que nosotros vamos a considerar sería, en un lado, menos lambda x tiene que ser igual a lambda elevado a la n multiplicado por nuestra función, que sería menos x. Si realizamos una factorización del término lambda, tendríamos que lambda va a ser multiplicado por menos x igual a lambda elevado a la n por menos x. Vemos que existe igualdad a ambos lados. Nosotros también podemos notar que el valor de n sería igual a 1. Como hemos notado, ambas expresiones son ecuaciones homogéneas y ambas son ecuaciones de primer orden. Entonces lo que nosotros podemos hacer es aplicar el cambio de variable que nos indicaba este método para su resolución. Voy a indicar entonces que el cambio de variable sería y igual a b multiplicado por x. Si realizamos una derivada de esto, podríamos decir que la derivada de y va a ser igual al primero sin derivar b por la derivada del segundo diferencial de x, más la derivada del segundo diferencial de b multiplicado por el segundo sin derivar. Entonces esta sería nuestra función que estaríamos manejando, fruto del producto, ¿no? Vamos a reemplazar estas dos expresiones en nuestra ecuación inicial. Tendríamos entonces nuestra variable 2x más y. El valor de y era b por x, entonces vamos a poner eso, b por x por diferencial de x menos x por diferencial de y. Diferencial de y sería b por diferencial de x más x por diferencial de b, y esto será igual a 0. Podemos desarrollar esta expresión realizando inicialmente un producto en esta región de acá. Tendríamos 2x por diferencial de x más b por x por diferencial de x
y menos x por b por diferencial de x y menos x elevado al cuadrado por diferencial de b igual a 0. De aquí nosotros podríamos ir notando que existen términos similares, b por x diferencial de x por b diferencial de x. Estos dos se pueden simplificar y podríamos indicar que a un lado tendríamos 2x por diferencial de x. Esto sería igual. Esta función pasando al otro costado estaría con signo positivo, tendríamos x al cuadrado por diferencial de b. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es ir separando nuestras variables. Este x al cuadrado va a pasar al otro lado y tendríamos x dividido entre x al cuadrado 1 sobre x, ¿no? Entonces sería 2 dividido entre x por diferencial de x será igual a nuestro diferencial de b. Una vez que nosotros hemos encontrado esto, ya podemos realizar simplemente una integración. Podemos integrar a este lado y a este otro costado. De esta manera nosotros estaríamos encontrando que la constante puede salir de la integral el 2. La integral de 1 sobre x sería solo nuestro logaritmo de x y a esto nosotros tendríamos que agregar una constante por realizar una integral indefinida, más una constante c. Esto sería igual a la integral de diferencial de b, que simplemente sería nuestra función b. Sin embargo, esta función b a nosotros no nos dice nada, simplemente era un artificio para el cambio de variable. En realidad b nosotros podemos decir que va a ser igual a y dividido entre x. Entonces si nosotros reemplazamos esto en esa expresión, podríamos decir que 2 logaritmo de x más una constante c sería igual a y dividido entre x. Es de esta forma que nosotros podríamos indicar que nuestra variable y va a ser igual a 2 multiplicado por x por el logaritmo de x más nuestra constante c por x. Como podemos ver, el método es bastante sencillo, simplemente va constando de una verificación inicial si ambas partes de las funciones serían homogéneas del mismo orden. Una vez que hacemos esto, aplicamos el criterio que nos dicen del cambio de variable, utilizando una variable auxiliar, en este caso nuestra variable b. A partir de ahí nosotros reemplazamos ya estas ecuaciones en la ecuación original y al ir desarrollando nosotros podríamos ya aplicar el método de separación de variables que habíamos estado practicando en videos anteriores. Luego de resolver nuestra ecuación simplemente volvemos a realizar un reemplazo de nuestras variables, ¿no? Reemplazando por las variables originales y y x, y con eso entonces nosotros estaríamos encontrando la solución de nuestra ecuación diferencial. Y bueno amigos míos, eso sería todo por este video tutorial. Espero que les haya gustado y que les sea de muchísima utilidad. De ser así, no se olviden darle clic en el botoncito de me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal de YouTube para poder estar al tanto de mis siguientes publicaciones. No se olviden que cualquier duda, consulta o sugerencia de algún otro ejercicio pueden dejarla acá abajo en los comentarios y en breve estaré subiendo este material para poder compartirlo con todos ustedes. Eso sería todo por esta ocasión, nos vemos muy pronto, muchísimas gracias.